Muy buenas a todos y bienvenidos, como no, un día más a John Helton Noticias. Muchas gracias por escogernos un día más para estar informados de todas y cada una de las novedades que están saliendo a día de hoy. Por cierto, un día muy ajetreado para varios países, Francia, Inglaterra, tanto Starmer también está preocupado porque se había comentado el hecho de que estaban hablando de una posible guerra atómica, una guerra nuclear, así lo decía el titular. Amenaza nuclear de Rusia, decía, Rusia advierte a la OTAN con golpear Londres tras una escalada en Ucrania y la última presión a Donald Trump. Esto es lo que Vladimir Putin está comentando a partir de estos momentos, esto es lo que Vladimir Putin está indicando. Ojo, porque se habla de un ataque nuclear, como indicamos, también utilizando esos submarinos nucleares que tiene preparados en el Báltico. Además, no solamente estamos viendo los nuclear submarines, ¿no? Vamos a verlo por aquí, de Rusia en el Baltic Sea, como indicamos, han habido movimientos recientes en toda esta situación. Veíamos incluso en redes sociales, vamos a poner unas imágenes, ¿no?, de lo que se comentaba. Rusia ha empezado a movilizar esos barcos o esos submarinos nucleares en el Báltico, lo que hace que países incluso como Suecia, Noruega o Finlandia hayan decidido ponerse manos a la obra. Decían que aquí había un terrible problema y que se tenía que solventar, pues ya lo veis, ¿no? Se tenía que solventar de la mejor manera posible. Pero decía, ¿está Rusia en ventaja para negociar una tregua con Ucrania? Esta es la pregunta que nos hacíamos también en France en español. Vamos a escuchar a nuestros compañeros porque, como decimos, la advertencia, la amenaza nuclear es lo que hace que Rusia pueda estar en una ventaja total. Hombre, la verdad es que sí, ellos dicen que no, porque los barcos atómicos también franceses están en el Báltico, pero bueno, vamos a escuchar a ver qué es lo que tienen que comentar nuestros compañeros sobre este tema. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis realmente que puede haber una ventaja? Bueno, vamos a escuchar qué es lo que tienen que decir. Negada por Kiev, pero que le quitaría a Ucrania la opción de un intercambio de territorios ocupados. Por otra parte, ¿cuál es el impacto que tiene la impaciencia de Donald Trump en concluir un cese el fuego en Ucrania? Pues para profundizar en este tema, conectamos ahora con Alexandra Sitenko. Ella es analista política, especialista en relaciones internacionales, consultora política e investigadora independiente. Trabaja además en cuestiones de paz y seguridad globales y geopolítica de Eurasia. Muchísimas gracias por estar en France 24. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, Alexandra, ¿por qué se puede considerar que Rusia está en posición de fuerza en las negociaciones lideradas por la administración de Donald Trump? Bueno, primero, como ya se dijo en el informe, porque Rusia se encuentra en una posición de fuerza en el campo de batalla y mantiene esa posición desde que fracasó la contraofensiva ucraniana en el verano 2023. Recientemente el Estado Mayor ruso anunció que el ejército ruso junto con... Sí, pero sobre todo, a ver, en el campo de batalla evidentemente sí que están ganando a los ucranianos en principio a nivel de fuerza, a nivel de hombres, ¿no? También hay que tener en cuenta, pero sobre todo lo que aquí está preocupando más prácticamente es la fuerza nuclear. Es la fuerza nuclear total. O sea, al final lo que los países de la OTAN temen y al final lo que saben, ¿no?, en conversaciones cuando dicen, oye, pero ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que debemos hacer? Muchas veces sobre la mesa está esa pregunta, bueno, ¿qué es lo que tienen? ¿Tienen submarinos atómicos que pueden ser capaces de llegar a Londres? Y esto se ha estado comentando. La respuesta es sí. La respuesta es, tienen esa situación, pueden hacerlo, pueden generar, por lo tanto, un choque atómico, que es lo que ahora tiene preocupado a la OTAN, ¿no?, prácticamente. Pero vamos a escuchar a Alexandra Sitenko porque también comenta que hay fuerza en el campo de batalla, que eso también es muy importante. ¿Hasta qué punto Ucrania puede vencer a los rusos? Pero eso es una pregunta, como decimos, prácticamente una pregunta sin respuesta, porque claro, vencer a los rusos en el campo de batalla ya se vio, que los ucranianos en Kursk consiguieron un avance, pero después no sirvió absolutamente de nada, porque ese avance donde perecieron, según algunos informes, 50.000 hombres ucranianos, ¿de qué sirvió? Si después los rusos consiguieron otra vez todo el terreno, ¿no? O sea que mucho cuidado también con esto. Vamos a escucharla. Con las tropas norcoreanas ahora está confirmado que ellos participaron de verdad en esa operación. Han liberado completamente la región de Kursk, que Ucrania había ocupado parcialmente el año pasado. Y con eso, Kiev pierde su última carta que podía jugar en las negociaciones.
también tanto las autoridades ucranianas como las autoridades, los políticos europeos ya reconocen, tienen que reconocer que Ucrania no tiene ninguna posibilidad en un futuro previsible de reconquistar los territorios actualmente ocupados por Rusia. Pues Trump, como es un pragmático, tampoco puede ignorar esta situación sobre el terreno. Él es un pragmático, él es un negociador, un hombre de negocios con experiencia y entonces la situación no es la que el Occidente quería y esperaba, pero la situación está como está. Y si Trump quiere poner fin a esta guerra lo antes posible, que es su objetivo declarado, él quiere deshacerse de ese conflicto, que es un legado, desde su punto de vista, un legado fatal de la administración de Joe Biden. Entonces tiene que reconocer esas realidades y eso significa aceptar las principales demandas de Rusia para poner fin a este conflicto. Bien, ¿cuál es entonces la estrategia actual del Kremlin en Ucrania a nivel militar y a nivel diplomático? Porque hemos visto muchos ires y venires en estas conversaciones de Estados Unidos con Rusia, que al parecer este agotamiento de Donald Trump en... Y mucha atención, como dicen nuestros compañeros, pero claro, la estrategia de Vladimir Putin, ¿cuál es? Hombre, la hemos estado viendo sobre el terreno, es decir, la estrategia de Vladimir Putin también muchas veces es el miedo, ¿no? El miedo a ese ataque atómico. De todas formas, también mucho se dice que Vladimir Putin es el monstruo, ¿no? El monstruo de las galletas. Esto también cuando ya los medios de comunicación empiezan a decir que Vladimir Putin es el monstruo de las galletas y tal, yo siempre digo, oye, cuidado, porque yo creo que esto hay que analizarlo de forma profesional. No siempre, no, es el monstruo de las galletas y entonces tenemos que tenerle miedo, ¿no? Porque fijaros en esta noticia que hemos estado trayendo justamente al principio de la transmisión, donde... Curiosamente, Vladimir Putin ha dicho, ¿no? Fijaros lo que acaba de comentar, dice, Putin ordena un alto el fuego de 3 días a partir de principios de mayo. Curiosamente se quiere tomar unas vacaciones, ¿eh? Pero Ucrania dice que ahora quiere una tregua más larga. O sea, claro, ¿por qué? No pueden rearmarse en ese tiempo. Son solamente 3 días, se necesitan más días, evidentemente, para poder hacerlo. Y decía, el presidente ruso Vladimir Putin declaraba el lunes un alto el fuego unilateral de 3 días en Ucrania el próximo mes. Esto es una fuerza de Rusia. O sea, al final Rusia es el que está eligiendo cuándo se va a llevar a cabo esta tregua. No es Ucrania. Ucrania dice, no, por favor, darnos más. Pero fijaros, porque cuando Vladimir Putin dice, no, va a ser una tregua de 3 días, Ucrania parece que lo está aceptando absolutamente todo. Y aquí es cuando viene, amigos y amigas, cuando viene la gran pregunta, ¿no? A ver si el hecho de que Ucrania lo está aceptando todo es porque realmente, como dice nuestra compañera Alexandra, que ahora vamos a estar escuchándola, realmente sí que hay un problema de fondo ahí. Realmente sí que hay y sobre todo un problema de fuerza, ¿no? Para Ucrania. Vamos a escuchar. En conversaciones que no tienen fruto, lo que ha hecho es, digamos, voltear las cosas y ahora se acerca más a Occidente, se acerca más a Ucrania. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que Donald Trump inicialmente ha calculado mal ese proceso e incluso ha subestimado el proceso de negociación, lo duro que va a ser. Incluso él mismo hace unos días reconoció que él pensaba que iba a ser más fácil negociar con Ucrania o llevar a Ucrania a la mesa de negociación y resulta al revés. Resulta que es más fácil hablar con Rusia, con Putin y con el equipo que Putin mandó como para negociar que con Ucrania. Entonces, yo creo que la administración de Trump tampoco entiende mejor las raíces y la esencia de ese conflicto que la administración pasada. Sin embargo, tampoco tiene una estrategia muy clara de cómo llegar a la paz. Además de tener conversaciones con ambas partes, aunque las conversaciones, cabe destacar, es la parte principal, es el primer paso para llegar a un acuerdo. Respecto a tu pregunta, a nivel militar, yo creo que para Rusia, todavía se trata de ocupar por completo las 4 regiones que Rusia declaró anexionadas en otoño 2022, pero que todavía no las controla por completo. Entonces, es usar esta operación, ese empuje para hacer presión sobre Ucrania. Y para convencer también, para hacer que Ucrania primero llegue a la mesa de negociación y segundo acepte las demandas rusas. A nivel diplomático, Rusia, como ya ha reiterado varias veces Vladimir Putin, Sergei Lavrov y otras, y las autoridades rusas, a nivel diplomático se trata de alcanzar un acuerdo que solucione el conflicto político que llevó a este conflicto militar. O sea, hablar de las cuestiones estratégicas, de seguridad y de índole estratégico. Bueno,
¿qué argumento podría finalmente convencer a Vladimir Putin de parar la guerra si es que existe tal, ¿no? Porque tampoco nos... Bueno, ahí lo está diciendo claramente Alexandra. Parece que no hay ninguna opción para que Vladimir Putin detenga la guerra, sobre todo si está en una posición para poder precisamente, bueno, indicar todo lo contrario. O sea, es como decimos, ¿no? Esto ahora, todo esto, claro, es lógicamente todo lo contrario a lo que se podría indicar, ¿no? Dice, no, pero entonces, oye, aquí, ¿qué es lo que se va a decir? ¿Qué es lo que se va a hacer, ¿no? Al final, claro, mucha gente está preocupada precisamente por este tema, porque, claro, al final el tema es quién tenga más poder en el terreno. Y si Vladimir Putin tiene más poder que la OTAN, pues evidentemente, a ver, el único problema que tendría la OTAN, evidentemente en este caso, sería si se entendiese todo lo contrario. Es decir, si realmente la OTAN tuviese un nivel para fortalecerse o para decirle a Putin, oye, mira, realmente al final pues no puedes hacer otra cosa. O sea, tienes que aceptar lo que está pasando, ¿no? Pero es que no es el caso, porque Vladimir Putin ahora, como decimos, tiene más fuerza que nadie, ¿no? Pero vamos a ver, porque no solamente queda ahí, France 24, nuestros compañeros también hablan del tema, pero fijaros porque hasta los combatientes latinoamericanos también parece que se están retirando. Cuidado, fijaros lo que dicen. Está muy complicado. Juan Perdomo es colombiano. En Ucrania formó parte del batallón 204. Vamos a escucharlo. Otros que entrevistamos se muestran mucho más críticos. Juan Perdomo. Yo le digo a mis paisanos, a los colombianos, a los latinos, Ucrania es un país muy hermoso, pero para trabajar en el ejército está muy complicado. Juan Perdomo es colombiano. En Ucrania formó parte del... Fijaros lo que ha dicho, está muy complicado trabajar en Ucrania. Y ahora se han empezado a ver vídeos también de soldados ucranianos. Ahora veremos también cómo está el frente, pero efectivamente la advertencia nuclear de Vladimir Putin está desilusionando, y eso es una realidad, a varios soldados, y sobre todo cuando son colombianos, que dicen, bueno, pues vamos a Ucrania porque vamos a coger algo de dinero, vamos a tener un poco más de dólares, pero esto, como digo, no es tan sencillo como llegar a Ucrania, y lo que dice él, porque aquí hay problemas, ¿no? Asegura. El batallón 204 y de la brigada 59. Ya se encuentra de vuelta en Colombia. Mira, su hermano Jorge Luis, con quien menos estuvo mal, en al menos Ucrania, vivo. no corrió con la misma suerte. Vaya. Fue declarado como desaparecido después de haber participado en una misión. ¿Cómo 38 años desaparecido, pues bueno, ya sabéis lo que puede significar un bombazo que prácticamente ha acabado con su vida, por desgracia, explica la llegada de estos latinoamericanos a Ucrania, en particular la de los colombianos, y por qué su experiencia a veces acaba convirtiéndose en una pesadilla? Utilizamos imágenes aficionadas y relatos de testigos para investigar una cara menos conocida de la guerra en Ucrania. La desilusión, ¿no? Vamos a ver la entrevista completa de Juan Perdomo. Hay muchos colombianos que ya estaban en Ucrania, que decían que si pagaban bien, eran 190.000 gringas. Esta cifra equivale a 4.300 euros, es decir, 16 veces el salario mínimo colombiano. Una oportunidad llamativa para este antiguo soldado profesional. Un perfil similar al de la mayoría de los latinoamericanos en Ucrania. Deudas pendientes de reembolso, el deseo de ayudar a sus seres queridos y la esperanza de tener una vida mejor. Las motivaciones... Hombre, 4.300 euros, evidentemente, lo que hace, ¿no?, es animar a muchos colombianos también, ¿no? En este caso latinos, para ir a la guerra, pero ya lo veis, o sea, los propios latinos están diciendo, bueno, no vayáis porque no es tan sencillo, y muchos de ellos incluso acaban desaparecidos, ¿no? Como vemos Margo Brito, que también, según había dicho su familia, voló hasta Polonia, ¿no? De Polonia fue a luchar a la guerra y desapareció, ¿no? Según decían, o no sé si el chico pero sí que muchos lo están haciendo. Así que, como decimos, es una situación evidentemente muy complicada en este caso, para las propias autoridades también. Dicen, hombre, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vamos a ocultar todo esto? No, bueno, la noticia, al fin y al cabo, es buena, saber que Vladimir Putin está tomando acciones para un alto el fuego. Esto, la verdad, es algo muy bueno. Aquí lo tenemos. Putin anuncia un alto el fuego del 8 al 10 de mayo. Ucrania quiere una tregua ya. Eso es lo que están comentando. Ucrania quiere una tregua lo antes posible. Y la OTAN, mientras tanto, se está armando. Ya lo vimos, ¿no? Esa noticia de los drones. Por cierto, los drones que están fabricando ahora mismo para la guerra, que es donde están invirtiendo más dinero. El jefe de la OTAN pide más gasto en defensa de Europa y Canadá. Esto es lo que dice el jefe de la OTAN ahora mismo. Por lo tanto, mucha atención y mucho cuidado de lo que se viene. Esto es lo que comentaban durante décadas. Trump está particularmente enojado con la organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN porque no están
invirtiendo dinero. Y ahora, cuidado, porque parece que todo esto es lo que se intenta rescatar, ¿eh? El dinero que no se está invirtiendo en la guerra. Y fijar lo que dice The Wall Street Journal, las maniobras militares rusas que tienen a Europa en vilo. Estamos hablando del Báltico, como hemos estado comentando. Operaciones, cuidado, operaciones navales. Aquí por eso decían desde OPS, Keeping Afloat Naval Transatlantic, decía por aquí, Cooperation. Sobre todo en el mar Báltico, que es lo más importante ahora mismo, Islandia, entre otros países que también están en ese momento crítico y sobre todo, como dicen, ¿no?, atacando directamente en esa zona. ¿Qué es lo que opináis de todo este tema? ¿Qué es lo que creéis que va a pasar finalmente? Dejadlo en los comentarios, hacérnoslo saber. Como siempre, ya sabéis, os invito a que os suscribáis al canal. Muchas gracias a todos por escogernos, como siempre, para estar informados. Hasta luego, amigos. Chao, chao.